Ahora voy a comenzar a grabar todo esto para que podamos tenerlo. Entonces, ya tienen su texto, ¿no? Las 12 casas y la manera en que se debe leer. En todos los programas o software de astrología védica van a encontrar opciones. Esta es una de las más usadas. Si ustedes van al software del Jagannath Hora o, por ejemplo, al que les mostré la otra ocasión, el Jyotish Tools, esta es la forma, ¿no?, en que se presenta. Ahora uno puede usar la otra o acostumbrarse también a usarla, que es la diamantada, ¿no? Eso también está en los videos que fui subiendo. Los 3 estilos principales de cartas astrales está acá, por ejemplo. Aquí está. Hay un video sobre el tema. Dice estilos de graficar la carta astral. Bueno, ahí estoy dibujando en la pizarra el formato que vemos ahora, ¿no? Y aquí estoy dibujando ahora el otro estilo, que es este. Entonces, así como aquí hay 12 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente aquí hay 2 espacios. La diferencia es que se cuenta en sentido antihorario, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las 12 casas. Estos 2 estilos de dibujar la carta astral son muy conocidos. Son muy usados en India. Y cuando se compren o tengan la oportunidad de comprarse algún libro de astrología védica, van a ver los dos. Algunos autores optan por solamente usar este estilo, pero la mayoría usan los 2 estilos. Bien. Entonces, en el texto tenemos este estilo se llama del sur. Esta información es recopilada por mi persona y comenzamos. Ustedes pueden también abrir sus textos para guiarse o simplemente pueden ver por aquí. Vamos a establecer la diferencia entre los signos y las casas, ¿no? Vamos por aquí. Tenemos este espacio de acá, este primer casillero es Aries. Por orden, seguiría Tauro, sigue Géminis y Cáncer, el cuarto signo. Entonces, comenzamos con Aries y terminamos con Cáncer, el signo de agua. Otra vez empezamos con Leo, que es un signo de fuego, Virgo, Libra y Escorpio, otro signo de agua. Terminamos este segundo grupo y comenzamos por Sagitario, que es fuego, Capricornio, Acuario y Piscis, agua. Y ahí están los 3 grupos de los 4 elementos que se van a manifestar en los signos. Entonces, nuestro texto nos dice que hay una diferencia entre signos y casas, y esto no debe confundirse. Ayer hablamos de los elementos básicos de la astrología védica, que son 33. Los 9 planetas, los 12 signos y las 12 casas. 12 más 12 ya nos da 24, más 9 nos da 33. Estos 33 ingredientes o factores o principios de la astrología védica son lo más esencial que debemos aprender. Luego vienen los 27 nakshatras o constelaciones. Esto ya sumaría 60 elementos, pero nos vamos a detener en estos 33. ¿Cuál es la diferencia entre las casas y los signos? Para eso voy a usar, mejor dicho, voy a recordarles lo que hicimos ayer. Hablamos que Leo es la casa de qué planeta. A ver, ¿alguien se anima? El Sol. Muy bien, del Sol. Aries es la casa de qué planeta. De Marte. Exacto. Entonces Marte tiene 2 casas, Y Escorpio. ¿no? Escorpio y Aries. Ok, entonces estos signos son las casas de estos planetas. Ahora, voy a usar un gráfico por aquí. Un momento. A ver, aquí estamos. Vamos por acá. Aquí en las imágenes vemos diferentes tipos de casas, ¿no? Una mansión, una casa de ladrillos, las casas como departamentos,
una casa estilo sombrero o de paja, una casa antigua estilo colonial, casas construidas con materiales biodegradables como barro, madera, etcétera. Y así. Entonces, estos estilos y tipos de viviendas van a reflejar la personalidad de las personas que habitan ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marte tiene Aries de casa y Aries viene a ser un signo de fuego, signo masculino. Entonces, el metal, por ejemplo, de Aries, perdón, de Marte, es el hierro. Entonces, las personas que tienen casa construida con bastante hierro, puertas de hierro, ventanas de hierro, etcétera, significa que el elemento Marte predomina en sus vidas, sobre todo en el tema de vivienda. Una persona que tiene una casa de madera, por ejemplo, aquí en la imagen, unas casitas de madera en la playa, la madera es el elemento de Júpiter. Entonces, eso quiere decir que la persona pues tiene este elemento. Entonces, el signo que es regido por Júpiter, uno de ellos es Sagitario y el otro es Piscis. Por ejemplo, esta vivienda de acá, que es como un barco, esto podría ser un buen ejemplo de la vivienda eh, tipo Piscis, ¿no? Que está en el agua y es de madera. Ese es Júpiter, que es dueño del signo de Piscis. El texto nos está diciendo que no hay que confundir las 12 casas del horóscopo con los 12 signos del zodiaco, porque los signos del zodiaco van a ser permanentes. El orden, fíjense, el orden de esto, Aries siempre va a estar aquí, Marte también, Géminis también. En cambio, las casas es las que van a ir variando, ¿ok? En este tipo de carta astral. En el otro tipo de carta astral sucede lo opuesto. Sucede lo contrario. Son los signos quienes se van a mover y la casa va a permanecer fija. Entonces, cuando ustedes lean el texto van a decir lo siguiente, ¿no? Las 12 casas son divisiones en una carta y siempre ocupan el mismo lugar en la carta, mientras que los signos son secciones en el zodiaco y debido al movimiento de la Tierra en su eje, ellos están moviéndose constantemente en el este. ¿Cuál es el estilo de carta que mejor grafica el tema de que los signos están moviéndose y las casas no? Este tipo de carta astral que vemos acá. En este estilo de carta, las casas van a permanecer siempre aquí la 1, aquí la casa 2, aquí la casa 3. Lo que va a variar en esta presentación va a ser los signos. Por el contrario, en este sistema de graficar la carta, los signos van a permanecer en su posición. Lo que va a cambiar son las casas. Así que cuando ustedes lean esto, de que las casas no varían, sino los signos, el autor de este texto, no lo hice yo lo recopilé y lo traduje, el autor de este texto se está refiriendo justamente a las personas que están acostumbradas a usar este tipo de diseño de la carta astral. Esto funciona mejor para esa visión o experiencia de los signos del zodiaco y las cartas y las casas. Ahora, yo he usado por mucho tiempo este sistema porque es más sencillo y debido a que muchos también, si ustedes dan una vuelta o pasean un poco por los canales de Facebook, en YouTube incluso, van a encontrar que muchos astrólogos védicos en Latinoamérica e incluso en Europa prefieren usar este sistema de graficar la carta astral. Entonces, cuando seguimos leyendo, dice lo siguiente. Los espacios son llamados como casas en las que nosotros escribimos los signos y los símbolos de los planetas según su situación en un momento específico. Bien, para entender este punto, hay un video que está aquí, el video se llama El Ascendente.
Este video lo subí el 2016. Explica cómo es que se toma la casa 1 o el ascendente. Es un tema muy sencillo. Ustedes, donde están situados, ubíquense hacia el este. ¿Hacia dónde está el este? Por ejemplo, en este momento yo estoy sentado mirando hacia el norte. Significa que a mi lado derecho está el este, el horizonte por donde aparece el sol. Ustedes hagan el mismo ejercicio. Están sentados y hacia dónde están mirando, hacia el sur, hacia el oeste, etcétera. Y a partir de ahí ubiquen el lado este, por donde sale el sol. Ese lado viene a ser el horizonte por donde asciende un signo. Un signo va ascendiendo por ahí, como en este gráfico. ¿No? Tengo aquí una persona que está observando hacia el lado este, hacia el horizonte, y los planetas, perdón, los signos están elevándose. Entonces una persona nace a determinada hora y en el horizonte este, un signo está en esa parte del espacio del cielo. Y vendría a ser por esa hora de nacimiento, ese signo vendría a ser su casa 1, su signo ascendente. Entonces, en el programa, acá en este programa, por ejemplo, el ascendente está acá. Este sería el sexto casillero, si cuento desde acá, y por lo tanto sería el sexto signo, es decir, Virgo. El ascendente en este momento, en este gráfico, es el signo de Virgo. Entonces, Virgo se vuelve la casa 1. El siguiente signo Libra, la casa 2. Escorpio 3 y así sucesivamente. Me voy al software, al programa, selecciono horas y voy a avanzar, por ejemplo, un par de horas. Avancé un par de horas y el ascendente se va a ubicar en Libra. Entonces Libra ya no sería la casa 2, sino la casa 1. Virgo dejó de ser la casa 1 y se convierte en casa 12. Y así otra vez se cuenta las casas. Ese es el sistema de casas, signos iguales en astrología védica. Ayer Patricia preguntaba si las conjunciones o los aspectos hay un grado determinado para considerar si un planeta está en conjunción con otro. ¿Verdad, Patricia? Sí, ya me doy cuenta que no. Sí, en astrología védica, primero, conjunción significa que dos planetas o más están juntos, o conjuntos se llama, forman un conjunto en un sector del zodiaco. Entonces, aquí, por ejemplo, yo veo a Mercurio, Sol y Venus. Los tres están en conjunción en este sector que se llama Acuario. Ahora, en astrología védica, si un planeta ya entra a un signo, digamos está apenas a 0 grados, 50 minutos, recién ingresando a un signo, y el otro planeta está casi saliendo, está a 29 grados, 30 minutos. A pesar de esa distancia que hay entre ambos, uno recién ingresa, el otro recién está a punto de salir, igual se considera que están en conjunción o están juntos. Mientras que en la astrología tropical, esto probablemente ya no se toma como una conjunción, ¿verdad, Patricia? No, Ajá. Ya no se tiene que tener ciertos grados de unos, toma. por lo menos 7 grados, porque si Claro, ya pasa de eso no es una conjunción. claro, ¿no? Patricia dice que si tiene más de 7 grados no se considera conjunción. Así es. En cambio, en la astrología védica no. Si ya ingresan o los dos ya están dentro del signo, ya están en conjunción. Esa es la diferencia importante. Sí, Entonces, este es el tema de las casas. Las casas vienen a representar aspectos de la vida. Por ejemplo, nuevamente me ubico aquí. Este es el signo de Aries. Ok. Este Aries puede ser la casa 1, si el ascendente está acá. Por ejemplo, voy a retroceder varias horas.
hasta ubicar al ascendente en Aries. Aries puede ser casa 1, porque el ascendente está ahí. Aries también puede ser la casa 12, o puede ser la casa 11, ¿ok? Entonces, las casas expresan situaciones. Los signos manifiestan la energía y la personalidad particular de un planeta. En cambio, las casas, independientemente de qué signo cae, va a representar un aspecto de la vida. Aries, por ejemplo, va a manifestar la personalidad de Marte. ¿Ok? Aries siempre va a manifestar esa personalidad. Ese Aries puede convertirse en casa 11, 1, 7, 8, etc. Eso hay que saberlo diferenciar, como en el gráfico de aquí. Estas casas son la manifestación de alguien, de una personalidad. Pero ¿qué tal si viene un loco y ocupa una casa de una persona, de un sacerdote, digamos así? Entonces, la casa de un sacerdote es una casa sencilla, una casa con muchos libros de teología, etc. Esta casa que no cambia es el signo, ¿ok? Es el signo que expresa la personalidad del planeta dueño. Cuando viene un planeta a ocupar esa casa, digamos, Rahu entra a la casa del sacerdote, entonces puede crear cierta confusión, etc. Lo que está pasando acá. Estos son los signos y estos signos van a manifestar la personalidad de sus dueños. Aries, su dueño es Marte. Marte también es dueño de Escorpio. Aries y Escorpio no van a cambiar, van a mantener la personalidad de Marte. ¿Ok? Pero puede suceder que Rahu ingrese a la casa de Marte. Entonces, otro planeta también puede ingresar a la casa de Marte. Esta es la diferencia. Los signos no cambian. Las casas expresan situaciones de la vida. Los signos expresan la personalidad del planeta. Entonces, la diferencia aquí la vamos a escribir así como ayer. A ver. Entonces, la casa, hacer lo más grande esto. Las casas o la casa en la carta astral, situaciones. Mientras que el signo va a manifestar personalidad. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que las casas expresan situaciones de la vida. La casa 2 es la situación del trabajo, por ejemplo. La casa 7, la situación del matrimonio. En cambio, los signos expresan la personalidad de sus dueños, ¿no? El signo de Cáncer va a manifestar la personalidad de la luna. Signo de Leo, la personalidad del sol. Esa es la diferencia. La diferencia entre los signos y casas. Ahora, el ascendente es la casa 1. A partir de acá ya empezamos a ver este tema. El ascendente es muy importante, va a ser determinado por la hora de nacimiento. Por ejemplo, una persona nace en el mes de octubre y su signo solar puede ser Libra, o en astrología tropical puede ser Escorpio, ¿no? Tiene su signo solar Escorpio, pero el día en que nace, la luna no está en Escorpio, digamos, la luna está ubicada al costado, en Libra. Entonces su signo lunar es Libra, su signo solar es Escorpio, pero la hora en que nace la persona corresponde, digamos, a la hora de Géminis, porque justo en el horizonte, a esa hora, el signo de Géminis se estaba elevando, estaba ascendiendo. Entonces la persona tiene características de Géminis por su hora de nacimiento, por el día de nacimiento tiene características de Libra y por el mes en que nace tiene características de Escorpio. Así. Así que es muy importante tener esto en cuenta. Hay casos en los que la persona justo cuando nace, el sol está en un signo, la luna está en el mismo signo, en el horizonte
el ascendente estaba ahí, ¿no? Justo era, digamos, las 6:30 de la mañana cuando el sol se está elevando por el cielo. Justamente a esa hora también nace la persona. Entonces tiene el ascendente junto con el sol y la luna también estaba ahí, por ejemplo. Entonces, si eso sucede cuando el sol estaba en Leo, la luna en Leo y el ascendente en Leo, la persona tiene muchísimas cualidades de este signo, Leo. A ver, hasta aquí quiero saber si me están entendiendo. Bueno, yo sí. No sé. Ya. Ok. Ya, permiso. Casi cuatro. A ver, tenemos a 4 participantes. Patricia Wilson, Patti, ¿estás entendiendo? Estoy así, Ah, acabo de llegar a mi casa y ok, estoy entendiendo, sí, pero tengo preguntas, por supuesto, pero después las hago, creo. ok, muy bien. Ok. 22:62. Bien, entonces continúo, sigo con la pantalla. Bien, entonces el ascendente es eso, el signo que se va a ubicar en el horizonte a la hora del nacimiento. Si me remito al video, voy a anular el volumen. Quiere decir que una persona, por la hora en que va a nacer, va a ser diferente de una persona que nace ese mismo día, ese mismo mes y ese mismo año, pero a una hora diferente. Los ascendentes de ambos van a cambiar. ¿Y qué pasa si nacen, por ejemplo, con una hora de diferencia? Bueno, lo que va a cambiar va a ser el grado del ascendente. Ahí ya hay una diferencia y eso se va a ver justamente en los análisis más finos, más sutiles. ¿Mm? Ok, está entendiendo. Muy bien, perfecto. Sí, hay que ir participando. Ok, Muy bien. estoy. Entonces, otro factor que no se menciona acá, se menciona en otros textos, es que dos personas pueden nacer a la misma hora, el mismo día, el mismo año, pero no van a nacer en el mismo lugar. No, yo puedo haber nacido acá, y la otra persona nace exactamente el mismo momento, pero nace en otro distrito, digamos uno que está a 10 kilómetros. Ya por ese factor de que dos personas no nacen en un mismo sitio, sino a cierta distancia, obviamente va a haber mucha diferencia en sus destinos, en su personalidad. Y obviamente usando el sentido común son diferentes porque su madre es diferente, ¿sí? Pero obviemos el tema de la madre. ¿Qué tal? Las mismas condiciones, pero nacen como vecinos. Eso también ya va a ser diferente, ¿no? Uno nace a la misma hora, mi vecino también, todo igual, pero es mi vecino. A pesar de la corta distancia, ¿no? A unos metros, va a ser diferente. Esto se va a entender, más allá del tema de que la madre es diferente, se va a entender a partir del principio de que el entorno que rodea el entorno que rodea el nacimiento de una persona es diferente, es muy, muy diferente. Ese entorno va a estar determinado por la casa donde una persona nace. Yo puedo nacer, por ejemplo, o pude haber nacido con mi cabeza, por un parto natural, mi cabeza orientada hacia el norte, mientras que el otro niño nació con la cabeza orientada hacia el sur. Esa diferencia de orientación se va a manifestar en diferencias grandes. Estas consideraciones o detalles sobre el nacimiento se van a estudiar más adelante. Es un poco de astrología avanzada, pero les estoy dando estos detalles. Igualmente, cuando una persona fallece, la orientación de su cabeza en el momento en que la persona fallece va a determinar mucho cuál va a ser su situación, por ejemplo. Muy bien.
Esto es algo, un detalle importante. Una preguntita. Por Sí. ejemplo, mi hijo nació el mismo día que yo nací. ¿Ya? Eso, bueno, yo creo que de todas maneras somos diferentes, ¿no? Pero Claro. en astrología védica, ¿eso significa algo? Sí, sí. Cuando hay esa aparente coincidencia, significa, más aún entre padres e hijos, significa que hay una unión, un lazo fuerte entre ambos. Mm. Sí, hay un lazo fuerte entre madre e hijo en este caso. Y si Muy bien. nace 2 días después, también. Bueno, ¿O ya no? Tendría que ser mismo día. no, si nacen, por ejemplo, dos días después, pero dentro del mismo mes, entonces hay una unión, por ejemplo, en este caso del sol, ¿no? Van a tener ambos el sol en el mismo signo. ¿Y por qué no? Quizás por ahí la Ajá. luna en el mismo signo. Así es. Eso indica una especie de conexión. Ujú. Esto también sucede a veces en las parejas, ¿no? Las parejas se conocen y suele pasar que ambos nacen, pues, tienen el cumpleaños el mismo día, por ejemplo, ¿no? A pesar de la distancia de años, puede haber diferencia de años, pero es justo el mismo día. Entonces, ambos tienen una conexión del sol, una conexión, hay veces incluso del ascendente. Ya sé. Ah, Bien, entonces vamos con nuestro texto. A ver, estamos por aquí. El ascendente dice, el ascendente simplemente es la primera casa, bajo el ángulo oriental, es decir, por donde aparece el sol, ¿no? De la carta, sin tener en cuenta el signo que pasa por encima de él. Es importante localizar el ascendente, sus grados, su gobernante, quiere decir su regente, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en este gráfico el ascendente es Géminis, su gobernante o su regente viene a ser Mercurio. Entonces el planeta que rige al ascendente es Mercurio. Por lo tanto, hay que analizar también la carta tomando a Mercurio como un ascendente. Es otro criterio, se llama Lagnapati, o el planeta dueño del ascendente. Ok. Los planetas y el signo tienen una influencia en la mente. Revela algunas características del nativo y las indicaciones generales de la vida. El sol aparece en el horizonte oriental por la mañana. Muy cierto, ¿no? Cada vez que nos levantamos, por el horizonte oriental aparece el sol. El sol va a estar ubicado en diferentes signos conforme avancen los días y los meses. Bien, definiendo críticamente, el ascendente está exactamente en el signo particular y grado, en el horizonte, en la latitud del lugar y en el momento del nacimiento. Las influencias de los planetas afectan el carácter. Principalmente según los signos que ocuparon en la fecha de nacimiento. Entonces, este ascendente va a ser la casa 1, la primera casa. ¿Qué es la casa 1? En resumen, es el ascendente. Pero otra palabra clave para entender a la casa 1, esto lo voy a dejar porque quizás lo vamos a usar más adelante. Así como los planetas que ayer vimos, el Sol es identidad, la Luna es emoción, Marte es movimiento, Mercurio es comunicación, etc. Cada casa se puede sintetizar en una sola palabra. ¿Ok? Entonces la casa 1 lo podemos sintetizar con una sola palabra, es el cuerpo. A mí me gusta referirme al cuerpo en mis videos como uso esto. No es necesario que ustedes lo usen, pero yo uso el disfraz y el cuerpo es el disfraz. El alma somos nosotros que estamos dentro de este disfraz. ¿Qué pasa cuando te toca un disfraz? Bueno, hay veces te gusta, hay veces no. Hay veces estás incómodo porque es muy caliente, muy ajustado, muy poroso, o te pica porque es muy áspero. O incluso a veces el disfraz está sucio y tiene un olor, etcétera. Entonces, el cuerpo viene a ser el disfraz. Esa es la casa 1, el cuerpo.
Esto es como el automóvil también, ¿no? Tú tienes un automóvil con el te desplazas, etcétera. La otra persona tiene otro cuerpo, otro automóvil, y bueno, hay veces los automóviles conjugan entre sí, ¿no? Tú te enamoras, tú eres, digamos, un Ferrari, te enamoras de un Lamborghini, y los dos se ven bien. Pero ¿qué pasa? Tú de repente eres una camioneta, no lo sabes, digámoslo así, y el otro es un camión, ¿ok? O un Volkswagen, por ejemplo. Entonces, quizás no hay esa armonía entre los dos. Entonces, el cuerpo o el ascendente va a determinar, por ejemplo, con quién vas a armonizar mejor. Si yo recurro a esta imagen de la carta astral, o mejor me voy por acá por los videos que fui subiendo para graficarlo mejor, para que se vea mejor. Entonces, esto que subí ya hace un tiempo atrás está con los nombres Aries, Tauro, Géminis. Entonces, por ejemplo, tu ascendente es Piscis. Entonces, tu cuerpo, tu disfraz tiene características de Piscis. ¿Con quién te vas a llevar muy bien? Pues con otro signo que sea compatible con Piscis. Piscis es agua, entonces va a funcionar con otro que es agua, Cáncer, o con otro agua, Escorpio. Van a funcionar muy bien. El complemento del agua viene a ser la tierra, es decir, Virgo, que está al frente aquí. Entonces tú vas a funcionar muy bien con alguien que tiene algo en Virgo. Tú tienes el Sol o ascendente en Virgo, y la otra persona, perdón, Piscis, y la otra persona va a tener ascendente Virgo. Entonces, agua por aquí, tierra por allá, funcionan muy bien. Escorpio va a funcionar muy bien con Tauro. Cáncer va a funcionar muy bien con Capricornio. O Piscis, que es agua, va a funcionar bien con Tauro, que es tierra. O con Virgo, o con Capricornio. Entonces, esto es muy importante así a grandes rasgos para saber con quién nos vamos a llevar muy bien. Y si nos fijamos las personas que son nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera, y con quienes nos llevamos de maravilla, es porque tienen este tipo de complementación. ¿Ya? Bien, entonces la primera casa es tu disfraz, tu cuerpo, etcétera. Y se llama Lagna, también se puede pronunciar como Lagna, representa la vida, felicidad, longevidad, la naturaleza, complexión, apariencia, el coraje, determinación, estatus, vitalidad. Ok, todo se ve en el ascendente, ¿no? La muerte, la fama de la esposa o el esposo. ¿Por qué la fama? Vamos a ver por qué la fama. Eso es interesante. Digamos que tu ascendente es Aries, ¿no? Por tu hora de nacimiento. Entonces, la casa que está al frente, Libra, viene a ser la pareja. Entonces, la casa 1, ¿sí? Viene a ser, espero que no se pierdan, la casa 1 vendría a ser la casa 7 de mi pareja. Si mi pareja es Libra, yo sería su casa 7. Es por eso que se dice que el ascendente viene a representar la fama de mi pareja. Esto se entiende mejor cuando se hace eh, la carta astral de un escritor, por ejemplo, de un actor. Para ver la fama de un escritor o de un actor hay que analizar su casa 7. Por ejemplo, un escritor siempre debe tener luna, una buena luna al frente. Eso quiere decir que va a haber público dispuesto a leer lo que él escribe. Eso es importante. Entonces, si uno es actor, debe tener un público, una casa 7, o alguien que quiera ver lo que él hace. Igual, si uno es profesor también, ¿no? Debe tener alumnos. Pero eso más que nada es en el tema de la fama, ¿no? No tanto de los profesores. Bien, continuamos leyendo esto. Viene a significar la enfermedad, obviamente. Eventos de los viajes, textiles, lana, la cebada, la humedad, la resina y el oro. Todos estos indicadores los vamos a entender más adelante porque todavía no hemos tocado el tema de los signos. Ya hablamos de planetas, estamos en casas,
Cuando estudiemos los signos, con más detalle vamos a entender por qué estos indicadores, ¿no? Como textiles, lana, cebada, etc. Dice, la primera casa gobierna la cabeza y la cara. Cuando un niño nace, ¿no? Sea en general por parto normal, lo primero que aparece por el, por el apuntando hacia el ascendente va a ser la cabeza. Lo primero que aparece es la cabeza, es decir, la cabeza viene a representar, no viene a representar, mejor dicho, la cabeza recibe los primeros rayos o la primera dosis de radiación de todos los planetas. Mientras el niño está dentro del vientre de la madre, está como protegido, cubierto de todas las influencias astrales. Cuando el niño va saliendo, la cabeza viene a ser la parte del cuerpo que recibe toda esta tremenda radiación planetaria. Es la primera en recibir esto. Entonces, la casa 1 gobierna la cabeza y la cara. ¿Sí? La cabeza y la cara. Ok. Elizabeth está haciendo una pregunta. ¿Qué sucede cuando es un alumbramiento por cesárea? ¿Cómo es que se explica esto que usted menciona? Bien, buena pregunta. Eso iba a decir. Iba a hablar de eso. El tema de la cesárea en la carta astral se va a observar cuando la persona, por ejemplo, tiene a Rahu en el ascendente. Es un indicador, no siempre. Entonces, si yo veo una carta y veo a Rahu en el ascendente, puedo deducir a partir de esto que esta persona nació por cesárea. Si tiene a Marte también, indica eso. Entonces, esto significa que su nacimiento estuvo presente algún tipo de corte, algún tipo de situación no natural. O sea, un parto por cesárea no es algo natural o normal, es una intervención del estilo Rahu, o el estilo Ketu, o el estilo de Marte, donde hay un corte, hay una intervención, digámoslo artificial, no es natural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una cesárea, justamente la primera zona del cuerpo en recibir los rayos de la radiación planetaria, no siempre va a ser la cabeza. Muchas veces puede ser un lado del cuerpo, puede ser la espalda, etc. Entonces, este tipo de nacimiento artificial o nacimiento que es no natural, va a ser porque en el ascendente se va a observar Rahu, o quizás Marte por ahí con aspectos de Rahu o Ketu también. Entonces, quiere decir que en el primer momento que la persona aparece en este mundo, no va a recibir tanto la radiación de en una forma ordenada, ¿no? De la cabeza, cuello, hombros, manos, no. Va a ser bastante curiosa o peculiar. Pero igual, la parte que recibe la primera radiación va a tener un impacto peculiar, puede ser favorable o desfavorable. Esos detalles se deben analizar con cuidado al momento de elaborar la carta astral. Otro detalle importante es que cuando el niño aparece, se considera que nace cuando se produce su primera inspiración. Desde el momento en que la criatura inspira por primera vez, Respira. en ese momento nace. Se toma en cuenta ese momento para su hora de nacimiento. Y su momento de la partida es su último suspiro. Entonces la vida comienza con la primera inspiración y termina con la última expiración. Entonces, un niño puede, por ejemplo, bajo este criterio, nacer a las 3:01 de la tarde, comienza a nacer, pero da su primer respiro a las 3:03, o sea, 2 minutos después. Entonces hay que considerar eso
Y es por eso que a veces se hacen correcciones de la hora de nacimiento en la carta astral, por minutos incluso, ¿no? En este software, si voy aquí, me da esta opción minutos, 15 segundos incluso. Y yo puedo ir jugando con esto, y para ver eso, debo observar los cambios importantes aquí en esta carta. Si yo avanzo algunos minutos, aquí no van a haber grandes cambios. Los cambios más importantes en minutos se van a dar acá. Entonces yo, por ejemplo, avanzo un poquito esto y ya va a haber variación, si lo notan. Va a haber alguna variación aquí. Ok, espero que esto haya satisfecho la pregunta de Elizabeth. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor, para seguir? Bien, entonces continuamos con la casa 2. Bueno, vamos a leer esto. Dice, la primera casa es masculina, positiva, móvil, ardiente, denota dirección oriental. Es llamada angular o Kendra. Corresponde al signo de Aries y su señor es Marte. La duración de Aries como ascendente es 1 hora y 21 minutos. ¿Ok? Es decir, la casa natural 1 es Aries, por ser el primer signo. Mi ascendente puede ser Leo, ¿sí? Puede ser Leo, pero cuando se hacen análisis de la carta astral, siempre debo tener en cuenta que a pesar de que la casa 1 es Leo, la casa 1 natural viene a ser Aries, ¿sí? Esto ya lo voy a, o mejor dicho, lo vamos a aplicar más adelante cuando empecemos a analizar nuestra carta astral. A ver. Segunda casa. La segunda casa. El disfraz. La casa 2 o la segunda casa viene a ser el trabajo. O en otras palabras, no le voy a poner trabajo. Para darle sentido a esto vamos a llamarle el combustible. ¿Ya? O los alimentos. El combustible, sencillamente. ¿Por qué viene a ser el combustible? A ver. Antes de ir, hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando en la casa 1 el ascendente es Capricornio? O sea, ok, entiendo. Bueno, ¿qué pasa cuando la casa 1 es Capricornio? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la casa 1 es Sagitario, etcétera? Debido a que la casa 1 es el disfraz, mi disfraz tipo Aries, ¿cómo sería? Sería un disfraz bastante mecánico, ¿no? Con bastantes aditivos de metales, bastante, ¿cómo se dice? Deportivo, incluso con la opción de tener o cargar armas. Eso sería mi cuerpo tipo Aries, ¿no? El cuerpo de un deportista, de un atleta. Si mi casa 1, por ejemplo, sería de Escorpio, entonces sería un cuerpo que no soporta mucho la luz del sol, con ojos sensibles, con una apariencia un poco oscura quizás, con bastante fuerza en la mirada, cejas rectas, pelo bastante negro, mirada profunda, seria. ¿Y qué pasaría si Capricornio sería la casa 1? Bueno, tendremos que analizar un disfraz tipo Capricornio, ¿no? Un disfraz tipo Capricornio sería una persona bastante seria, por ejemplo. Capricornio es la casa de Saturno. Entonces sería un disfraz bastante formal. Ya no sería como un disfraz, sería como un terno, ¿no? Con un saco oscuro, pantalón oscuro, zapatos oscuros, muy formal, ¿no? Si fuera un disfraz para hombre, sería un hombre muy bien peinadito, toda la medida, toda la regla.
etcétera. Ese es un ejemplo. Así más o menos sería un disfraz eh, o una casa 1 en Capricornio. Así es. Ok, sí, eso está bien. Satisfecha con la respuesta. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, Patricia? Sí, yo tengo una pregunta, qué bueno, A ver, gracias. ¿Qué dime. pasa cuando tú tienes un planeta en el ascendente? Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un planeta en el ascendente? ¿Perdón? Estoy repitiendo tu pregunta para que escuchen los demás. Sorry. Ok. Por ejemplo, vamos acá, en la carta. Avancé un par de horas y el ascendente está con Rahu. ¿Qué Ajá. pasa cuando un planeta está con el ascendente? Buena pregunta. Ya tengo mi disfraz. En este caso es el disfraz de Cáncer, es decir, un disfraz estilo familiar, maternal. No es un disfraz como Capricornio, como hace un momento hablé, sino que es un disfraz más de casa, de hogar, etc. Pero Rahu está ahí. Entonces sería, digamos, que este disfraz tiene aditivos Rahu, es decir, tatuajes, por ejemplo, tatuajes, el- algo extraño en el cuerpo, puede ser quizás algún tipo de lunar por ahí, un lunar grande en alguna parte del cuerpo, sobre todo en la cabeza o en la cara, porque eso es la casa 1, la cabeza o la cara. Con un tipo particular, por ejemplo, en este caso de estructura ósea, por ejemplo, la nariz. Habría una particularidad en la nariz. Puede ser bastante grande, bastante delgada, bastante ancha. Entonces, en este caso, el planeta que ocupa el ascendente va a modificar eso. Voy a avanzar, por ejemplo, ahora a Júpiter, ¿ya? Ahí está, Júpiter en el ascendente. Entonces, Júpiter, como ayer hablamos, nos habla de crecimiento o expansión. Entonces, Júpiter en el ascendente haría que la persona sea grande, grande en talla, eh, con tendencias a subir de peso rápidamente. Tendría una apariencia dulce, agradable. Júpiter, por otra parte, si está bien puesto, haría que la persona tenga la apariencia de un profesor. Entonces tú lo ves y, este es un profesor, dice, o ella es una instructora, ella es una erudita, etcétera. Júpiter da la apariencia de alguien que es un profesor, un maestro. Eso es lo que pasa, o sea, el planeta que está ahí va a añadir características propias de él al disfraz, al cuerpo. Ahora, no solamente puede ser un planeta, pueden ser varios. Por ejemplo, aquí hay 3 planetas, acá me pasé. Este ascendente está con el Sol, Venus y Mercurio. Va a tener toda esta presentación. Imagínense un disfraz llamativo, imposible pasar desapercibido, eso sería el Sol. Venus, muy bien diseñado, muy bien hecho. Y Mercurio, con bastantes elementos comunicativos, ¿no? Antenas, binoculares, etcétera. Entonces, este cuerpo, este tipo de cuerpo indicaría o viene indicado así por los planetas que están presentes ahí y que le añaden todas estas características al cuerpo. ¿Ah? Sí, Eso es básicamente te da la apariencia física del exacto. planeta ahí. Claro, así es. Sí, hay Gracias. veces esas combinaciones son agradables. Por ejemplo, acá tengo el Sol, Venus y Mercurio. El Sol es enemigo de Venus, Mercurio es neutral. Entonces, quizás esta combinación no sea muy bonita, digamos, o muy agradable. Puede haber ahí algo extraño, pero es pasable. Yo diría que viendo y habiendo varias cartas, esta combinación hace que el cuerpo resulte agradable hasta cierto punto y normal.
Pero ya, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, voy a jugar un poco con esto, con años. Si yo, por ejemplo, encuentro una combinación acá, aquí, por ejemplo, es esto, Júpiter, Rahu y la Luna juntos, ¿no? ¿Qué tal si una persona tiene estas características, esto en su cuerpo, ¿no? Entonces, Júpiter, Rahu y la Luna en el ascendente. Rahu le va a dar algo extraño a la persona, algo muy, muy extraño. Incluso puede tener más dedos, ¿no? Digamos, 6 dedos, 7 dedos en el pie, o cosas así. La Luna le va a dar una apariencia pálida, por ejemplo, o el cuerpo frío. Júpiter le puede dar, por ejemplo, ser demasiado grande. Cuando Júpiter y Rahu se juntan, no suele ser una buena combinación, más aún si no está en su signo. Cuando Júpiter está fuera de su signo, entonces Rahu ahí lo hace a veces papillas. Esto puede indicar gigantismo, por ejemplo, ¿no? Una persona crece demasiado. Entonces Rahu crea descontrol, Júpiter crecimiento. Una persona que crecería muy rápido, sería muy larga. Esto debilitaría su sistema óseo. Ahí están, por ejemplo, los famosos niños de cristal, creo. Y con la luna y este tipo de cosas puede pasar, ¿no? Va a depender de qué tal combinan. Si hablamos o comparamos esto con la comida, esto sería leche, la luna, con azúcar o miel, Rahu y cerveza. Es bastante extraño, ¿no? Imagínense tomar leche con cerveza juntos y miel. Una combinación desagradable quizás. Curiosa puede ser, ¿no? Entonces, igual, así se manifiesta en el cuerpo, dependiendo, ¿no?, de los planetas que están en la casa 1. Está bien, entonces, ¿entendieron, verdad, este punto? ¿Está claro? Sí. Ok, muy bien. Continuamos ahora con la casa 2. La segunda casa. La segunda casa, como sinteticé, es el combustible, o sea, el cuerpo, el carro, el disfraz, y ahora lo que mantiene este cuerpo, el combustible, el alimento, el tipo de alimento, ¿no?, que tiene nuestro combustible, perdón, nuestro carro, automóvil, la casa, etc. La casa está hecha de materiales, eso también puede servir acá, pero es el combustible. Vamos a ver entonces, leamos. Segunda casa significa riquezas. La riqueza sirve obviamente para mantenerte. Riqueza acumulada en el banco, igual, comida, ¿no? Lo que dije en su momento. Sinónimo combustible. Riquezas y comida tiene sentido porque con dinero tú compras tu comida. La frente, en el cuerpo es la frente, es el ojo derecho, son los documentos, la familia, edad temprana o niñez, discurso, ¿sí?, el tipo de vocabulario que tienes para hablar. Así que si analizamos todo esto, viene a ser también la boca, porque la boca la usas para ingerir tu comida, tus alimentos, lo usas para hablar o dar tu discurso, y lo usas para ganarte también la riqueza. Bien, la música, Segedad, Sannyas. Sannyas quiere decir renuncia o la capacidad de renunciar. Periodo de muerte, poder. Poder es sinónimo también de riqueza. Gobernantes, educación, sinónimo también de riqueza. Sirvientes y amigos. Paciencia de la mente, ganancias, pérdida o daño. El ego, ganancias de riqueza, etc. Entonces, todo eso es la casa 2, ¿no? La casa 2 también viene a ser, por ejemplo, el dinero de la pareja. Eso es bien interesante, ¿no? La herencia de la pareja, perdón. Las herencias que la pareja puede tener. Dice, es representado por el signo de Tauro, es femenino, o sea, la casa 2 siempre es femenino. Por eso se explica que el arte de hablar, ese arte que tiene uno para hablar, es femenino. ¿Y cómo se comprueba eso? Bueno, para eso vamos a ver el Bhagavad Gita,
este texto muy importante. En este Bhagavad Gita, Krishna dice que entre las mujeres, yo soy la manera fina de hablar. Quiere decir que el arte de hablar bonito es femenino. Y eso pues está presentándose o explicando acá, ¿no? La casa 2 es femenina porque es representada por el signo de Tauro. Bien, aprovecho esta oportunidad para decirles que estudien este libro porque les va a ayudar mucho a comprender astrología védica. A ver si la encuentro rápidamente. Dice de los grandes sabios, yo soy Brigu. A ver, rápidamente, espero no perderme y recordar. Ahí está. El 1034, increíble. Entonces ingresamos. Que cargue, dice acá. Yo soy la muerte que todo lo devora. Yo soy el principio generador de todo lo que está por existir. Dice, entre las mujeres, yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Y en el significado, Srila Prabhupada explica que estas 7 opulencias son femeninas, en otras palabras, son deidades femeninas. Hay una deidad que rige la fortuna, por ejemplo, Lakshmi. Hay otra deidad que rige la memoria, por ejemplo, Sarasvati. Hay otra deidad que rige la paciencia, que rige la manera fina de hablar, etc. Son mujeres. Entonces, la casa 2, que representa el habla, el discurso, etc., es una casa femenina. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la casa 2? Es bastante sencilla, ¿no? Viene a ser lo que sostiene el cuerpo, el combustible. Si alguien, por ejemplo, tiene Júpiter en la casa 2, le gustan los dulces. Si alguien tiene a Marte, va a tener preferencias por los alimentos amargos, ¿no? Si alguien tiene a Saturno, va a comer poco y de preferencia comidas bastante secas, ¿no? Quizás papas, camotes, yucas, harinas, ¿no? Como son panes, galletas, etc. Venus va a dar preferencia por los cítricos, ¿no? Las ensaladas que tienen cítricos, las frutas ácidas, etc. Entonces, lo que hay en la casa 2 va a determinar el gusto por ciertos alimentos. Rajo en la casa 2 da un gusto particular por el consumo de carnes o comidas artificiales o envasadas. Todas estas comidas envasadas están en la categoría de Rajo. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá sobre la casa 2? No, yo quería preguntar, ¿qué pasa si no tienes a nadie en la casa 2? Oh, muy buena pregunta. Vamos a ver un ejemplo con esto. Voy a avanzar. Listo. Acá, en el ascendente no hay ningún planeta y en la casa 2 tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Debo ver, por ejemplo, si hay algún planeta que está aspectando con energías a esta casa. Aquí rápidamente veo que ningún planeta aspecta la casa 2. Y el dueño de esta casa 2, o el dueño del signo, sería Venus. ¿Dónde se fue Venus? Se fue aquí, a la casa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si mi casa 2 no tiene ningún planeta y su dueño está en otra casa, significa que la persona, ustedes pueden preguntarle, no guarda preferencia alguna por la comida. Come lo que hay, lo que encuentre. Lo que sí va a tener cierta preferencia va a ser por los alimentos que tienen ingredientes de aire o que sean frescos, por ejemplo. Esto es por el signo de Libra, que es un signo de aire móvil. Entonces, tiene cierta preferencia por alimentos frescos. Como esto es algo que lo voy a decir de una vez. Cuando no encontramos planetas en alguna casa, por ejemplo aquí en la casa 2, significa que
el tema de la alimentación, el trabajo y todo lo que leímos acerca de la casa 2 no es importante para la persona. El día de ayer, si más lo recuerdo, no, en la tertulia, una de las participantes, que se llamaba Mayra, preguntó qué significa un stellium, es decir, una cantidad de planetas en un mismo signo, ¿no? En una casa. Entonces, la pregunta complementaria sería, ¿qué significa una casa, un signo sin planetas? La respuesta es que cuando hay varios planetas en un mismo signo, una misma casa, significa que esa casa o ese signo también representa un aspecto importante en la vida de esa persona. Y por el contrario, cuando no hay planetas, como en este caso, significa que ese aspecto de la vida para la persona no es importante. Así de simple. No hay energía planetaria ahí, no hay nada apoyando esa casa, pues bueno, no le interesa a esa persona. Y ustedes pueden ver cuando alguien tiene, por ejemplo, cuando no tiene una persona planetas en la casa 5 es porque el tema de los hijos no es prioritario. Si alguien no tiene planetas en la casa 10, la profesión no es importante. Cosas así. Eso es lo que significa la ausencia de planetas en determinada casa, en este caso en la 2. ¿Está conforme, Patricia? Sí, gracias. Sí, sí, Ok, sí. muy bien. ¿Alguna pregunta más? Elizabeth, Patricia Toro, ¿verdad? Sí, Ok, no, ok. no tengo Entonces pregunta, María. continuamos. Vamos ahora por la casa 3. Dice, la tercera casa significa el valor. Valor, firmeza, inteligencia, etc. Yo voy a resumir esto en una sola palabra para rápidamente identificar. Comunicación, esa es la casa 3. Dice, la casa 3 es fuerza mental, heroísmo, patriotismo, intelecto, educación más alta, investigación, sabiduría, tendencias filosóficas, los papeles, ¿no? Correspondencia o cartas. Acá está incluidos los emails o correos electrónicos. El vecino, ¿no? Con quien yo me comunico, por eso es mi vecino, si no sería un extraño. Los primos, que vienen a veces de visita y con quienes yo hablo. Los rumores, que es un tipo de comunicación. Las colinas, que sirven para comunicarse. Montañas, trabajos cortos. Encuentro casual, viajes cortos por aire y también por caminos, lagos y ríos. Contabilidad, la capacidad de contar o manejar los números. La matemática, el correo, teléfonos, telégrafo, radio, televisión, todos los medios de comunicación. Acá no lo menciona, a ver, no, acá no lo menciona, pero las armas, no llámense pistola, espada, las armas también se ven en la casa 3. ¿Ya? Las armas. Debido a que los medios de comunicación son armas también. Si ustedes analizan bien, un celular, la radio, la televisión son armas para bombardear de información. Así que la casa 3 son las armas. Dice manos, las manos son armas, ¿no? La garganta también, los brazos, el sistema nervioso, los hombros, omóplato, las costillas superiores, glándula, tiroides, etc. La tercera casa indica sectas, epístolas, sueños, mutaciones, iglesias, empleados. Cantos alegres, que es una forma de comunicar también. Mudanzas de la esposa, y así. Bueno, este lo van a ir estudiando poco a poco hasta aprender con la práctica todos estos indicadores. La casa 3 es una de las casas que tiene más indicadores. La casa 1 es el cuerpo, es fácil, combustible fácil. En cambio, la casa 3 tiene varios indicadores, ¿no? Vecinos, mascotas, medios de comunicación, hermanos menores, glándula tiroides, sirvientes, vecinos. Tiene bastantes cositas ahí para aprenderse.
Bien, dice, es masculino, común, airoso, positivo, ardiente, maléfico. Indica dirección oriental. El señor de la casa es Mercurio y el signo Géminis. Esta es la casa 3, muy importante. Entonces, si ustedes por ahí tienen buena oratoria, es porque deben tener una buena casa 3. En este ejemplo, por ejemplo, si ustedes se fijan, el ascendente está aquí, casa 1, casa 3, está Saturno y Marte. ¿Qué puedo decir? Bueno, la persona para comunicarse es bastante directa, bastante grave, seria y hasta cierto punto punzante. Marte da una comunicación directa, agresiva. Saturno da seriedad, escasez de palabras. Entonces es una persona muy parca al comunicarse y cuando se comunica usa pocas palabras y muchas veces hirientes. Estas serían las características, por ejemplo, así, a grandes rasgos de esta persona, ¿no? Hipotética. Esa es la casa 3, también los planetas ahí van a indicar características en su manera de comunicarse. Ahora, como yo hablé de armas, la presencia de Marte aquí indicaría que esta persona también va a usar en su vida armas. Entonces, para los cantantes deben tener una bonita casa 3, los escritores también. Aquellos que se dedican al tema de la comunicación deben tener una buena casa 3. Eso se va a ver en la mano. Ahora voy a poner pantalla para ver este tema para que puedan ver el tema de las manos. A ver, ¿cómo yo puedo ver sin ver la carta astral la casa 3 de una persona? Mercurio dice, ¿no? La casa 3, Mercurio. El dedo de Mercurio es el chiquitín, este. Entonces la casa 3 de una persona se va a manifestar por el meñique. ¿Cómo puedo ver si la persona tiene un buen Mercurio? Bueno, debe tener un dedo meñique bien formado. Su anatomía debe ser bonita, debe ser un dedo derechito, bien proporcionado. Y la primera falange, ¿no? La primera falange debe superar a la línea base de la primera falange del dedo anular. ¿Ok? Entonces la puntita acá del meñique debe rebasar esta línea base del dedo anular, por ejemplo. Bueno, ahí está, si lo ven. Si está más abajito, a ver cómo lo pongo más abajo, no hay manera. Pero hay personas que tienen un meñique más pequeño por debajo de esta línea. Tienen acá, meñique chiquito. Entonces, eso indica pocas cualidades de comunicación. Es una forma, ¿no?, de analizar. Por eso es que esto yo lo menciono muchas veces. Cuando se analiza la carta astral y no se tiene la hora de nacimiento exacto o hay dudas al respecto, hay que analizar la carta astral con el análisis de la mano. Si en la carta astral me dice que su Mercurio está bien puesto, etcétera, pero en la mano veo un meñique afectado, entonces quiere decir dos cosas. No, solamente dice una cosa, que la carta está mal, porque la mano no puede equivocarse, no puede mentir. La carta está mal, los datos están mal. Así que en un sentido, esta es la carta astral fiable, el estudio de la mano. ¿Ok? Y es muy importante eso. Si ustedes recuerdan, leímos ahí sobre la casa 3, es todo lo relacionado a la comunicación. Entonces, las personas al comunicarse emplean sus manos, ¿no? Yo gesticulo, uso mis manos. Y cuando una persona se comunica y es experta en comunicarse, muchas veces no tiene que hablar. Su simple presencia transmite información. En este sentido, cuando uno estudia el lenguaje corporal, además de estudiar el rostro de la persona, debe estudiar los movimientos de sus manos muy cuidadosamente para saber si sus palabras son respaldadas por sus acciones. Entonces se estudia las manos para ver este análisis. Se estudia Mercurio. ¿Ok?
Bien, entonces cierro aquí el video. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Todo ¿Nos vas claro? nos vas a enseñar a leer las manos? Bueno, mientras se pueda hacer a distancia, no hay problema. Por ahí de repente no hay falta de resolución en la imagen, etcétera, pero mientras se Ok. pueda, no hay problema. Sí, Y sí, de la hecho, leída, todas las clases que doy de astrología van acompañadas de estas artes auxiliares, que es la mano, los sueños, el rostro, el tipo de letra, los alimentos, etcétera. Sí. Pero ya como curso adicional lo podemos hacer, no hay problema. y para leer la mano, ¿usas siempre la derecha? Porque la derecha está bien en la rayita, pero la izquierda está como que bien abajo. Sí, es cierto, es cierto. La derecha no siempre es igual a la izquierda. De hecho, no son iguales. Si yo soy diestro y, o la persona mejor es diestra, analizo su mano derecha. Si Ok. es zurdo, analizo su mano izquierda. Se debe analizar la mano que más se usa. Si es ambidiestro, bueno, estudio las dos. Ok, Así es. Claro, en gracias. la carta astral hay que estudiar, ¿no? Ambas manos de todas maneras para ver si se sustenta. Lo que aparece acá debe reforzarse o sustentarse con esto. Si son muy diferentes, bueno, eso es como la carta Rashi y la carta Navamsha, ¿no? La carta Navamsha debe sustentar o reforzar lo que se ve en la Rashi. Igual la mano izquierda debe reforzar lo que se ve en la derecha, si es que soy diestro. Si soy zurdo, leo la mano zurda, la izquierda, y el Ujú. estudio de la derecha debe reforzar lo que estoy viendo acá. Por ejemplo, en la mano derecha de aquí, la línea de la vida está entera. En cambio, en la izquierda, la línea de la vida, quizás no se logre ver, tiene un corte, como una fractura, un corte. Por una parte, si yo analizo solo esta mano, diría, bueno, longevidad, ¿no? Longevidad. Perdón, en la carta astral la longevidad viene determinada por Saturno y el Sol. Entonces, en mi carta Navamsha, ese Sol con Saturno están en conjunción, en el caso mío. Eso afectaría al Sol, por ejemplo, a la vitalidad. Pero Saturno, como está ahí en su propio signo, de todas maneras indica longevidad, aunque quizás periodos de vida donde hay enfermedad. El caso mío ha sido así, ¿no? Mi infancia la pasé enfermo de asma, ¿ok? Entonces tuve una infancia delicada de salud. Y de acuerdo al estudio de las manos, más adelante en cierta etapa de mi vida otra vez voy a experimentar debilidad física. Pero va a ser como dice el dicho, no hierba mala no muere. Voy a estar así como, padeciendo, pero voy a estar en pie todavía. Son detalles. Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que ver cómo se eh, relacionan el estudio de ambas manos y cómo se relacionan el estudio de ambas cartas, ¿no? La Rashi con la Navamsha. Muy bien, continuamos. La casa 3 es muy interesante. Me gusta porque habla de las mascotas y los vecinos. Si, por ejemplo, tú tienes la tendencia que se te pierdan o se mueran tus mascotas, es porque tu casa 3 debe estar afectada, ¿no? Por el contrario, tú te compras un móvil y te dura 10 años, 5 años. O te compras un aparato de comunicación, un equipo de sonido, lo tienes años, no se malogra. Significa que tienes una buena casa 3. Pero si no te duran las cosas que compras, el computador, el televisor, etcétera, entonces tu casa 3 está afectada. Para eso se puede usar un poco de astrología y escoger el mejor momento para comprar una computadora, una laptop, etcétera. Y esa casa 3 no dañe mucho, ¿no? Tus compras. Sí, hay personas así que conozco muchos en la universidad, sobre todo compañeros que paran perdiendo sus móviles, paran perdiendo sus laptops, etcétera. Y bueno, en algún momento los ayudé, ¿no? Los ayudé, les dije, bueno, cómprate este día o avísame cuando vas a comprar. Y a algunos sí, les resultó.
ya tienen buen tiempo usando sus aparatos y no se les pierde, etc. Son, bueno, comentarios sobre este tema de la casa 3. Ok, vamos por la casa 4. La casa 4 es una de las más importantes junto con el ascendente, porque ayer hablamos de esto, la luna. La luna, la astrología védica es lunar, así que la casa 4 es muy importante porque está el signo de Cáncer conectado con esta casa. Cáncer viene a ser el cuarto signo. Significa la propiedad, o sea, donde tú vives. Entonces, vamos, palabras claves. Casa 4. ¿Qué sería la casa 4? La casa. ¿Ah? Entonces tú tienes tu cuerpo, tu auto, y lo guardas en tu garaje, ¿no? La casa 4 es tu garaje, la casa 4 es la casa de tu casa. Tu cuerpo ya es tu casa del alma. La casa 4 es la casa de tu vivienda. Entonces, la casa 4 viene a ser la casa y también la madre. Por eso, cuando la madre o el espíritu maternal está en la vivienda, se le llama hogar. No como en inglés, por ejemplo, hay una diferencia en español también, ¿no? House and home. House es la vivienda, ¿no? Estructura, house. Y home es el hogar, que es diferente. Entonces la casa 4 es ambos en este caso. Es house, la vivienda, y home, el hogar, la madre. Eso es la casa 4. ¿Qué más? Dice, vehículos como el automóvil, tractores, etc. Riego, felicidad, tratos, medicinas especiales. ¿Y por qué? Porque la madre nos da medicina. Toda madre en algún momento sí o sí tuvo que haber dado algún tipo de medicina a su hijo o hija, siempre. ¿No? El famoso remedio de la abuela, por ejemplo, ¿no? Esto me enseñó tu abuelita, toma, y a veces no nos gusta, ¿no? Mezcla ajos con leche, miel, eucalipto y otras cosillas y uno hace caras. Esas son las medicinas maternales. Tesoros, aprendizaje, propiedad, todos estos indicadores de la casa 4, pero en esencia es la madre y la vivienda, la casa. A ver, dicen, otros manuscritos dicen que esta casa indica la muerte de los hombres y todas las herencias que descienden por una línea directa del nativo. O sea, la casa 4 es tu linaje. Entonces, si hablamos de linaje, en la casa 4 vamos a ver la muerte también de aquellos que nos han sucedido a nosotros, ¿no? Nuestros antepasados, la casa 4. Da juicio por todas las cosas inmóviles, como ciudades, castillos y tesoros escondidos. Y lo que le ocurrirá al hombre muerto en su tumba y después de su entierro. Muy interesante, ¿no? Para hacer astrología predictiva. Mi perrito acaba de aparecer. Bien, es el signo de dirección norte, femenino, fructífero, móvil, acuoso, negativo y benéfico. Aquí habla acerca de la duración de Cáncer. Entonces, la cuarta casa es bastante sencilla, viene a ser la madre y la vivienda, no tiene tantos indicadores como la casa 3. La casa 4 es muy importante porque ahí se ve la felicidad de la mente, la felicidad de la persona. Si alguien tiene, por ejemplo, Júpiter en la casa 4, indica una casa grande, ¿no? Una vivienda grande, una madre con tratos muy dulces, muy agradables, una familia numerosa, una casa donde el elemento madera predomina, puertas de madera, camarotes de madera, mesa de madera, etc. Si Marte está en la 4, indica pleitos o conflictos familiares, y el metal predomina en la vivienda, puerta de fierro, mesa de acero, camarotes de aluminio, etc., ¿no? Bastante hierro o metales en la casa. Los chinos, por ejemplo, dicen que el elemento fierro en la casa da conflictos. Así que ellos aconsejan que en tu negocio o en tu casa, para evitar conflictos entre familia,
No uses puertas de fierro, de hierro o metales. Usa madera. Y entre la madera usa madera dulce. Por ejemplo, el diablo fuerte. La caoba se puede considerar dulce también. El cedro es dulce. Y así, entonces, los chinos también de alguna manera están muy cerca de este análisis, que se debe usar madera o Júpiter en la casa 4. Es por eso, como un remedio para cuando hay problemas en casa, es que te compres bastante azúcar. En vez de comprar 1 kilo o 2 de azúcar, cómprate un saco de azúcar y guárdalo. Y de paso, bueno, te sirve como reserva. Azúcar rubia, ¿no? Cómprate, aquí en Perú está lo que se llama chancaca. No sé si conocen allá en Salvador, ¿saben a lo que me refiero? Chancaca. ¿Cuál es el otro nombre? Elizabeth, ¿cuál es el otro nombre? Yo no tengo idea, de verdad. Acuérdate que yo no soy de aquí de El Salvador, no, de verdad que no sé cómo le dicen. Ok, Y en Venezuela no le dicen azúcar, nada más azúcar. sí, son como unas Bueno, bolas, la caña, ¿no? La caña con que sacan claro, la unas panela. bolas Ajá. de, de azúcar. A ver, melado de caña. No lo sé, melado de caña, no lo sé. Puede ser. De verdad que aquí no, ni idea. Entonces, un buen remedio o para agregar Júpiter en la vivienda, cómprense miel, azúcar, etcétera. Y eso, esa vibración, la vibración de ese elemento va a hacer que las tensiones, peleas disminuyan y eviten los fierros, ¿no? Los elementos de metal en la casa. Eso es digámosle así, un secreto, un tip para aumentar la energía de Júpiter. Júpiter en Cáncer está perfecto. Eso publiqué hace poco, creo, en la cuenta en Facebook, donde se exaltan los planetas. Júpiter, por ejemplo, se exalta en Cáncer. O sea, Júpiter en la casa 4 o en Cáncer está feliz. Le gusta a Júpiter estar en Cáncer en la casa 4. Así que en el hogar siempre debe haber dulzura, debe haber azúcar, como decía la gran Celia Cruz, ¿no? Azúcar, felicidad, dulzura, etcétera. Una sonrisa también da dulzura. Siempre que alguien venga a casa, algún invitado, recíbelo con una sonrisa. Eso es el home, el hogar, el calor del hogar. Por eso hay veces las mascotas que siempre mueven el rabito dan dulzura a la casa. Si hay una mascota que no mueve el rabo, no es muy bueno, así que no le corten su rabito. Ese movimiento, que es así, mueve el rabito, eso es un movimiento dulce. Por eso es que los perros en este caso funcionan mucho mejor que los gatos hay veces. El gato es como un poco frío. El perro es más emotivo, ¿no? Más cariñoso, más efusivo. No estoy diciendo que los gatos no, pero suele ser más en el caso de los perritos. Bien, esa es la casa 4, de ahí su importancia. Fíjense que si una persona tiene un buen hogar, una buena experiencia en la casa, cuando se proyecte al exterior, cuando crezca y se proyecte a la sociedad, va a plasmar o reflejar esa misma confianza que siente en casa, la va a manifestar hacia el exterior. Entonces, para nuestros hijos, nuestros niños, una primera experiencia en un hogar feliz, en un entorno feliz, le va a dar la confianza para proyectarse en la sociedad. Y en la carta astral, si yo analizo bien, la casa 4 siempre está al frente de la 10. Casa 1, 2, 3, 4. Esta es la casa 10, entonces siempre está al frente. La casa 4 siempre va a estar al frente de la 10. Entonces, todo lo que pasa en la casa 4 se va a proyectar hacia la vida social, la casa 10. He ahí su importancia para el éxito de una persona. Elizabeth pregunta, ¿no? ¿Cómo sería Rahu o Ketu en casa 4? Bueno, son dos opuestos. Ketu en la casa 4 indica frialdad. Frialdad en la casa 4.
frialdad de la madre o un deseo por vivir separado de la familia. Rahu, por el contrario, indicaría cierta confusión en la vivienda. Rahu en la casa 4 también indicaría, perdón, Rahu en la casa 4 indicaría agentes extraños, ¿no? Como por ejemplo fantasmas, de lo que hablamos en las tertulias, ¿no? Fantasmas, locos, borrachos, ladrones. Yo conocí, por ejemplo, a varias personas que tienen Rahu en la casa 4. Eran personas que sufrían de enfermedades extrañas y cuando, eso analizando solo su carta astral, entonces decidí ir a visitarlos y resulta que muchas de estas personas que tienen a Rahu en la casa 4 vivían, no es que vivían, al costado de sus casas, la empresa eléctrica había colocado estos grandes transformadores. Entonces estos transformadores generan un tipo de radiación que si la persona, por ejemplo, tiene algún metal en su boca, como platino o mercurio, genera un tipo de vibración que perturba de alguna manera su sueño. Entonces sufren de insomnio, por ejemplo. Otros les perturba y el caso más grave es les genera algún tipo de células cancerígenas. Otros que no, bueno, no tenían estos transformadores de las compañías eléctricas en sus casas, tenían árboles de pino y grandotes, árboles de pino muy grandes. Los árboles de pino o cualquier árbol que es muy grande y está en la casa, atrae energía destructiva a la casa. Y en la práctica, bueno, también es así, ¿no? Cuando estudias arquitectura, te aconsejan que el árbol no sea mayor que la casa. Primero porque puede atraer un trueno. Y segundo, que cuando corre demasiado viento van a caer va a ensuciar y van a caer insectos, como arañas, gusanos, cucarachas, animalitos por ahí. Y otro que pueden entrar ladrones usando el árbol. Y bueno, los libros de astrología y de construcción védica indican que un árbol grande en la casa atrae fantasmas. Así que no es muy recomendable. Oh, sí, sí. Exacto, sí. ¿Lo puedo decir, Elizabeth? Porque tú, sí, eso es lo que iba a decir a continuación. Oh, no lo digo. Bueno, entonces voy a usar mi ejemplo. Voy a usar mi ejemplo. Esto es un ejemplo, perdón. Pasó aquí en Huancayo. Fue una noticia desagradable en sí, en la cual me involucré de alguna manera porque apareció un tipo que, no, desapareció una niña y yo hice una carta astral para saber qué había pasado. Y bueno, la carta astral, el resultado no fue bonito. La iban a encontrar ya muerta en un lugar cerca al agua. Y así fue, lo encontraron al cuerpo de la niña varios días después. Y la sorpresa no terminó ahí. La sorpresa desagradable fue que el asesino era un vecino de acá cerca de donde vivo. Y efectivamente, de acá a 2 cuadras de donde vivo, hay una casa con un gran pino. Y en ese pino, o sea, ese pino es de la casa del violador. Entonces, esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo, Rahu en la casa 4. Rahu en la casa 4 indica perturbaciones mentales también, ya que la casa 4 indica la mente. La mente, la luna, la madre, experiencia íntima de una persona, el corazón, los deseos del corazón. Entonces lo que Rahu ocasiona, no siempre es malo, pero en el peor de los casos, Rahu en la casa 4 da esto, ¿no? Deseos o motivaciones oscuras, siniestras, violentas en el corazón y la mente de la persona.
No siempre es así, no hay que juzgar rápidamente. Si te toca una persona con Rahu en la 4, no vayas a pensar eso. Hay que analizar bien las cosas. Pero yo les comento los casos extremos que he visto, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Rahu en la 4, si no fueron transformadores que la compañía eléctrica instaló, la persona tiene árboles muy grandes, un árbol muy grande, sobre todo el pino, que no es un árbol auspicioso, no es un árbol que trae buenos auspicios o buena energía. Si ustedes analizan, el pino crece pues en ambientes austeros, fríos o duros y tiene una madera recta. Los árboles auspiciosos son aquellos que son coposos y tienen curvas en su tronco, son curvados. En cambio, los árboles rectos absorben mucha energía de la tierra, se roban mucha energía de la tierra, como los eucaliptos o los pinos, y al robarse mucha energía de la tierra, dejan sin energía a las demás plantas que pueden crecer ahí y que son más benéficas, como los frutos. Entonces, estos árboles que son rectos no son muy auspiciosos tenerlos en casa, no traen fortuna. Al contrario, traen debilidad. Así, ¿alguna pregunta más? A ver, aquí alguien escrito. Oh, buena pregunta. Bueno, en el caso de las palmeras es diferente, Irene. A menos que, bueno, tú has estudiado arquitectura y sabes que bajo ciertas construcciones o en ciertos espacios no se debería plantar palmeras, ¿no? Debido al entorno. Por ejemplo, en la universidad, al costado de la biblioteca, han plantado palmeras y ese no es un árbol. La palmera necesita primero un espacio grande. Conforme va creciendo, la copa de la palmera va a ocasionar problemas, ¿no? Las palmeras, al producir cocos o este tipo de frutos, no es que son árboles, plantas sagradas, pero sí son plantas importantes porque el fruto de ellas, es decir, los cocos, el agua de coco se usa como el mejor agua para hacer ofrendas en el altar. Y obviamente, según el Ayurveda, el agua de coco es néctar, se considera néctar de los dioses para devolver o rejuvenecer el cuerpo. Las palmeras no son inauspiciosas. Las palmeras no son como el árbol de pino o el árbol de eucalipto en su forma, en su estructura, y además producen el coco, ¿no? U otros dátiles. Es diferente. En cambio, el pino no te produce un fruto que tú puedas ofrecer en un altar, en una ofrenda a Krishna o a Dios. Igual el eucalipto, ¿no? Solamente las hojas. En cambio, las palmeras o este tipo de plantas sí te da un fruto que te va a recompensar todo lo que está ocupando en espacio y en tiempo. Se considera la palmera un árbol auspicioso. No sagrado, pero sí un árbol auspicioso. De hecho, sus hojas se usan para decorar las entradas o los portales de las casas y son auspiciosas también. Mucho que hablar ya acerca de la casa 4, ¿verdad? Interesante todo lo que se puede comentar acerca de la casa 4. Como digo, es una casa muy importante porque es el lugar donde tú vives. Es la casa que representa a tu madre. Entonces hay una conexión muy fuerte entre tú y la madre. Es la primera experiencia que vas a tener y lo que te va a fortalecer para más adelante, ¿no? Desempeñarte en la vida. ¿Alguna pregunta más sobre el tema de la casa 4? Porque esto de la casa 4, como ustedes ven, ya tiene que ver con el tema de Vastu, ¿no? Vastu, diseño, construcción, arquitectura, etcétera. Muy, muy importante. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, yo tengo a Rajo en la casa 4, pero yo no tengo nada de eso que tú dices, Claro, de claro. la Sí. mezcla ni nada de eso. Ujú. Nada que ver. Sí, por eso Bueno, decía, no hay que juzgar rápidamente, analizarlo bien. Ajá. sí, bueno, ahí no solamente tengo a Rahu, también tengo a Saturno. Ya.
Entonces, y está opuesto a mi sol y a mi luna natal. Y yo digo que, Ajá, bueno, he trabajado bastante porque es mi casa 4 y la 10. En la 10 claro. tengo el sol y está opuesto y en la 10 tengo a Ketu. Ujú, Claro, porque es el eje. claro. Pero, pero sí, eso es lo que más, yo digo que es lo que más resalta en mi carta, pues, por lo menos en mi carta eclíptica. Ajá. Tendría que ver aquí en la vedita, a ver qué tengo ahí, pero no es no, al menos eso de pensamientos oscuros, nada que ver con eso. Sí, sí, claro. Sí, yo conozco a varias personas que tienen a Rajo en la 4 y no es así, ¿no? Por eso hay que... Los otros casos que conté, sí, ¿no? Sí se han manifestado de esa forma. Claro, en el caso de estas personas que tenían los transformadores estos, y que muchas veces estaban a la altura del segundo o tercer piso de la vivienda y cuando da su dormitorio, el problema es que les perturba el sueño, ¿no? Entonces, tratar eso es un poquito complicado, o sea, una cura para eso es un poco complicado. Hay que tener algún tipo de árbol neutralizador o planta neutralizadora de ese tipo de radiación. Bueno, si es posible ya mudarse, ¿no? Porque no sé hasta qué punto la compañía va a querer cambiar, qué argumentos tú le puedes dar para que ellos cambien eso. Claro. En otros casos, han significado, cuando Rajo está en Escorpio, por ejemplo, el día de hoy, un familiar que vive de acá una cuadra al frente, cruzando el río, cerca de mi casa, acá a unos metros pasa un río. Estoy cruzando el río, tengo una tía que el día de hoy estaba destruyendo su fachada. En su fachada tenía una tienda. Yo, preguntando la razón de eso, fue que antes ellos, o antes aquí la gente tenía pozos de agua, porque había un río, entonces tú escarbabas a cierta profundidad, podrías encontrar a un, ¿cómo se dice? Un canal de agua subterránea. Entonces las personas que antiguamente vivían por esta zona, muchos de ellos tenían pozos en sus casas. Entonces, ¿qué pasó? Que no lo enterraron del todo, no cubrieron de todo el pozo y con el paso de los años, su piso de la fachada, o sea, la entrada, la tienda, se fue hundiendo y eso iba a afectar ya toda la estructura. Entonces no había otra que destruir toda la primera planta para hacer los ajustes del caso. Y decidí irme y así de frente, ¿no? Porque ellos saben a lo que me dedico, de frente le pedí sus datos a la tía, ¿no? Y resulta justamente que tiene un rajo en Escorpio. Escorpio son los pozos. Rajo en Escorpio significa por ahí algún pozo oculto eh, oculto se dice, ¿no? Sí, esa es la palabra. Bien, alguien más está haciendo una pregunta. A ver, Irene dice, yo tengo uno de esos transformadores de telefonía en el poste, frente a la ventana de mi dormitorio. Pero hay un retiro con un jardín y San Pedro. San Pedro. Ah, esas plantas. Sí, ok. Muy bien. A ver, déjame recordar tu carta, Irene. ¿Tú dónde tienes a Rahu? ¿Dónde tienes a Rahu? No recuerdo. Quizás tú tienes ahí tu carta a la mano. Ah, Rahu en Escorpio, wow. Casa 7. Ya. ¿Y dónde está tu luna? A ver, Irene nos va a comentar de su caso. Dice que ella tiene un transformador de eso. Mira, que ese mango es mío. Lo pusieron hace 3 años, pero no molesta mi sueño. Ok. Bueno, el transformador de telefonía no es tan grave como el transformador eléctrico. La energía es sutil comparando la corriente eléctrica, que hablamos de varios amperios, no es tan fuerte como el transformador de telefonía, que maneja menos amperios, ¿no?
Y ella tiene su luna en Sagitario, o sea, en la casa 8. Ujú. Interesante. Claro, los transformadores de telefonía no son tan graves en este caso como los transformadores de energía eléctrica. Así es, Irene. Bien, entonces nos quedamos en la casa 4. Ahora yo voy a preguntar. Ayer les dije que iba a tomarles como una pequeña prueba. Es una prueba oral, no se asusten. Cualquiera, no, mejor yo digo, ¿ok? Si alguien no tiene micrófono, entonces lo va a escribir. A ver, la pregunta es para Irene, ya que... a ver, Irene, ¿puedes escribir o usar el micrófono? O si tienes, si no, no hay problema. Entonces, Irene, la pregunta es la siguiente, es bastante fácil. ¿Cuáles son los signos que gobierna Saturno y Marte? Repito la pregunta, ¿cuáles son los signos que gobierna Saturno y Marte? Muy bien, Marte, Aries y Saturno, Capricornio. Te faltan 2 signos. Te falta un signo más para Marte. Ya, muy bien, Acuario para Saturno y Capricornio. Te falta un signo para Marte, ¿cuál es? Ajá, ahí donde está tu Rahu. Ajá, en Escorpio. Muy bien. A ver. Para Elizabeth. Elizabeth, puedes escribir. ¿Cuáles son las palabras claves para la casa 1, 2 y 3? Ya. Casa 1, cabeza. Bueno, palabras claves, ya. Bueno, ok, cabeza, boca, palabra, muy bien. Y la 3 sería comunicación, perfecto. Ajá, muy bien, muy bien. Ok, sí, la casa 1, la cabeza, pero la palabra clave es cuerpo, ¿ok? Casa 1, el cuerpo. Casa 2, sí, boca, así es, la boca. Ajá. Muy bien, gracias Elizabeth y también Irene por participar, dando sus comentarios. Para Patty Wilson, pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los 2 planetas que solo tienen un signo cada uno? Rahu y Ketu. No, lo ¿Cuáles siento. son, perdón, repite la pregunta, cuáles son los 2 Planetas que solo tienen un signo cada uno. que solo tienen un signo? Géminis. No. Oh, Elizabeth ya respondió, pero voy a quedar callado. Esa pregunta que solo tiene un signo. Sí, por ejemplo, Saturno tiene 2 signos, Ya, Acuario y dos, Capricornio. dos, dos. Solo hay 2 Es planetas que cada uno tiene solamente un signo. el Sol y la Luna. Ah, perfecto, muy bien. Ya, el Ajá, Sol y la Luna. ok. Ay, Vamos por Patricia Toro. A ver, Patricia, la pregunta es la siguiente. Dime tú, ¿cuáles son los 3 planetas de fuego? Aries, Sagitario y Leo. Muy bien, así es. Elizabeth quiere participar más. A ver, Elizabeth, ¿cuáles son los 3 signos de agua? Muy bien, Piscis, Cáncer y Escorpio. Perfecto. Irene,
Irene. A ver, te pregunto. Lo vas a escribir rápido. ¿Qué planeta gobierna a Libra? Muy bien. Patricia o Patty Wilson. ¿Qué planeta gobierna Virgo? Virgo, Mercurio. Muy bien. Patricia Toro, tú ya que Ajá. tienes más experiencia, te voy a preguntar algo un poquito más pesadito. A ver, aparte de la casa 3 que rige la comunicación, hay algo que mencione y que no está en el texto que ustedes tienen. ¿Recuerdas qué es? De la casa 3, que es la Sí, comunicación. sí. Hay Mira, un la casa indicador. 3, Sí. No está en el texto, pero sí lo mencioné y dije esto, que es muy importante. ¿Qué es? bueno, la casa 3 es la casa de Géminis, ¿verdad? De Así los es. órganos del cuerpo son siempre órganos duales, pueden ser los pulmones, pero de la Mm, casa 3 para nosotros son los viajes cortos, Ya viajes cortos, mascotas, vecinos, comunicación, medios de comunicación, libros. medios de comunicación, pero todo lo que tiene que ver con Mercurio, que la comunicación es lo más, como decir, es la clave, pues, es la casa Ah, 3. ok. A ver, ¿alguien sabe? Pero, Yo dije pero son los vecinos, son los hermanos, para nosotros son los vecinos, los hermanos más o menos igual que lo que está en el texto. Hay cosas sí, que sí son diferentes, pero dije casi que había algo que no está aquí en el texto, pero que es muy importante. ¿Alguien recuerda qué es? Las armas. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Yo quién? Pati. Ah, ok. Pati. Wilson. Sí. Exacto, Las las armas. armas. sí, Casa bueno, 3. Las eso armas. sí es nuevo. Las armas sí es nuevo para mí, Ah, ya. porque eso en casa 3 no lo vi, pues nunca. Ajá. Pero las En armas casa tienen 3 que son estar las en... armas. Muy simple. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación también se consideran armas que te bombardean con información. Un rifle, una pistola, un fusil también viene a ser un arma. ¿Ok? Un lápiz que sirve para escribir es un medio de comunicación, pero también es un arma, se vuelve un proyectil. Puedes matar con un Sí, es lápiz, muy tanto lógico. escribiendo un Sí. mensaje, ¿no? Como usándolo para matar o para apuñalar, por ejemplo. Entonces, las armas se ven en la casa 3. Ok, a ver, cada uno me va a decir ahora rápidamente esto. Esto es algo que ustedes ya quizás lo saben. ¿Cuál es su estrella o su nakshatra de nacimiento? A ver, Elizabeth está entusiasta. Elizabeth, por favor, ¿cuál es tu estrella de nacimiento? ¿Dónde está ubicada tu luna? ¿En qué mansión lunar está tu luna? Shravana, muy bien, Elizabeth. A ver si sabes algo más de tu estrella. ¿Qué significa Shravana? Voy a compartir pantalla para que vean lo que estamos escribiendo. Sí, muy bien. Shravanam significa escuchar. Perfecto. Irene, ¿cuál es tu estrella lunar? ¿Dónde está tu luna? ¿En qué constelación? Ajá, Purvashada. Muy bien, eso es en Sagitario. ¿Tú lo sabes, Patti? Sí. La mía se llama Chitra, pero no sé qué significa. Ya, ahora te voy a decir. Chitra viene a... Primero el símbolo de Chitra es un brillante, ¿sí? Como una piedra preciosa, algo que brilla, una piedra brillante, ¿ok? Entonces Chitra viene a significar aquello que reluce, que brilla. Tú, Patricia Toro, ¿dónde tienes tú, sabes dónde está? La luna, no sé, ¿verdad? La verdad que no sé porque mi luna la tengo en Libra, pero de verdad que
no le he buscado. Ya, ¿Dónde ok. está? Bueno. Irene está preguntando qué significa Purvashada. Purva significa siguiente, o que es inmediato. Shada quiere decir el éxito. Purvashada es una constelación que indica el éxito. Purvashada. La constelación siguiente es casi igual, se llama Uttarashada. Uttara es como en inglés up, arriba. Uttarashada significa que una vez que logras el éxito o que conquistas el éxito, Uttarashada, te mantienes arriba del éxito. Entonces, tu luna significa que buscas ser exitosa. Caso de Elizabeth, Shravanam, significa que te encanta escuchar, te encanta oír y enseñar a los demás, contar a los demás lo que has escuchado. Ese es el significado de Shravanam. Chitra, en el caso de Patti, es una constelación que le encanta diseñar y construir, diseñar, y que ese diseño o esa construcción brille mucho, sea bastante atractiva y bonita. Bien, terminamos la clase. Bien. Entonces, hoy es jueves, ¿no? Jueves. Yo les quiero preguntar ahora si mañana es viernes. Sí. Quería preguntarles si mañana podemos seguir porque quiero avanzar rápidamente. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿A la misma hora? Sí, o puede ser 8:30, si es que les parece. Ya media hora sería mejor para mí porque es la media hora que yo manejo hasta aquí. Ok, Entonces para mí sería 5:30. ya. Ahora, si no pueden mañana, puede ser también el sábado. Ok, No, mejor mañana. ya, entonces mañana. Mañana a Sí, las 8:30, prefiero. para que así Irene y Patti Pero- puedan. ¿Ok? Mañana a Perfecto. las 8:30 Elizabeth también está de acuerdo. Irene, Ujú. creo que ahora vas a poder presenciar más tiempo la clase. Sí, 8:30. De todas maneras, esta clase también está grabada. Yo después lo subo a YouTube. Si ustedes quieren la clase de ayer, se los paso. Les paso el enlace para que puedan escuchar la clase de ayer. Sí, por ¿Ok? favor. Ya. Entonces, muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana a las 8:30 de la noche. ¿Ok? Gracias. Hasta Hare luego. Buenas noches. Hare Krishna. Gracias.